Buenas tardes, amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía y por confiar en su programa Palabra de Mujer. Seguimos en las fiestas de Machala, un saludo a mi querida Machala. Como decía el programa anterior, ya tenemos reina, felicidades a la nueva soberana de esta ciudad. Nosotros seguimos aquí trabajando en el día a día para llevarle temas de interés general. Estamos en la tarde de hoy con el corredor de bienes raíces Richard Erdoiza, quien nos va a ayudar a disipar ciertas dudas, a confiar más en el mercado inmobiliario y a dejar de especular en los momentos que estamos pasando en nuestro país, dejar de especular y de creer en la realidad comercial, inmobiliaria que estamos viviendo actualmente. Richard, buenas tardes, gracias por estar aquí en tu programa Palabra de Mujer. Buenas tardes, Jessica, gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir aquí y por querer compartir los conocimientos con las personas quienes nos ven día a día y personas que nos ven por medio de la magia del internet fuera del país, que también desean saber cómo está dentro el sector inmobiliario. ¿Puedo seguir invirtiendo en mi ciudad, en mi país? ¿Puede seguir creciendo? Pues nosotros en la tarde de hoy les vamos a hablar precisamente de aquello, de la confianza que usted tiene que tener a la hora de contratar un profesional en las bienes raíces. Cuéntanos de aquello. ¿Qué es lo que la persona tiene que saber o conocer de su corredor para poder confiar en él? Bueno, recordemos que el corredor de bienes raíces profesional, como lo dice tal cual, es una profesión. Esa persona se capacitó para poder ejercer esa labor. O sea, es un título reconocido por el Ministerio de Productividad que les otorga una licencia para poder desenvolverse en el ambiente inmobiliario dentro del territorio ecuatoriano. Y muchas veces a la persona a la cual acuden, que es algún amigo o conocido que tiene la licencia de corredor, no solamente es su primer título, sino que es el título complementario, porque muchas veces es su segundo título o su tercer título. O sea, claro. Es un profesional que se ha ido capacitando a lo largo de su vida, ¿no? Que conoce el mercado, que lo puede direccionar a que haga la mejor elección en un mercado inmobiliario creciente como es el de la ciudad de Machala. Claro, gracias a Dios, como lo decíamos, Machala está y seguirá creciendo, nada lo va a detener. Y precisamente quienes nos están viendo dirán, pues bueno, necesito hacer una inversión, necesito comprar una casa, necesito comprar un terreno, necesito expandir mi negocio. ¿Hacia dónde va el crecimiento de nuestra ciudad para vivienda? Bueno, el sector habitacional de la ciudad de Machala ha estado creciendo en la parte de la entrada de Machala, por decir, o salida, que es en la avenida 25 de junio, que ya lo conocemos, el sector de la ferroviaria. Sin embargo, el plan territorial aún no está definido totalmente. Tengo entendido que las autoridades locales, que la Municipalidad de Machala está trabajando en aquello. Casualmente tuve una conversación informal la semana pasada con alguna autoridad por asuntos de permisos de uso de suelo. Me decían que hasta esta semana lo tenían establecido, porque el sector industrial y el sector comercial, aún más que todo, sobre todo para el sector industrial, no está establecido formalmente. De hecho, si algún inversionista fuera de la provincia quiere realizar algún tipo de compra aquí en Machala, aún no podría hacerlo porque no está definido. Hablemos de asuntos de bodegas industriales, un sector, alguna fábrica que quiera hacerlo, no lo puede hacer aún. Entonces ese proceso de inversión se retrasa porque la persona no puede realizar la compra aún. El asunto, recordemos que antes del Ministerio del Medio Ambiente pueda otorgar el permiso de funcionamiento, el asunto de que pueda la fábrica o aquella inversión instalarse en el sector sin afectar el entorno, necesita el permiso de uso de suelo. Claro. El permiso de uso de suelo lo otorga la municipalidad y ahí es todavía donde no está definido, pero sé que están en el proceso y lo más rápido posible sé que están haciendo el trabajo para poder hacerlo, ¿no? Claro. Ese es el punto, pero acerca de lo habitacional ya sabemos hacia dónde. Están habilitados y por lo general la tendencia es buscar ciudadelas privadas con seguridad. Ese es el plus ahorita. Claro. Dentro de tu cartera de clientes, ¿qué es lo que más te solicitan en vivienda? Aquello, la seguridad.
Por supuesto, seguridad. Muchos de nuestros clientes buscan aquella seguridad que quizás nosotros no tuvimos, porque el sector inmobiliario creciente ahora, a través de las urbanizaciones privadas, hace que dentro de un territorio seguro puedan tener su vivienda y pues sus hijos puedan salir, puedan tener el ambiente cómodo cerca, puedan tener áreas verdes, qué sé yo, piscinas, salón de actos incluso para la familia, muchas veces centros de compra cercanos que favorecen pues a la persona que va a habitar en el lugar. Dentro de nuestra cartera de clientes hay de todo tipo de gustos. Personas que quizás no desean vivir dentro de un ambiente cerrado, quizás controlado, claro, porque están enseñados a tener un tipo de libertad diferente, ¿no? O quizás acostumbrados al bullicio, a estar dentro de la acción, quizás cerca de la ciudad, como me lo decía un cliente la semana pasada, ¿no? Yo estoy acostumbrado a estar en la acción, no pudiera situarme lejos, necesito por asuntos laborales estar cerca. Entonces, claro, hay diversos tipos de opiniones, ¿no? Pero gustos hay para todos y realmente el mercado inmobiliario aquí en Machala, como te decía, está creciente y ese tipo de diversidad que existe hace que el consumidor se le creen nuevas opciones. Sobre todo eso, y sobre todo que vaya de la mano de un buen profesional que lo asesore de la mejor manera, porque a veces lo que queremos no necesariamente lo encontramos en la gotera, como lo llamamos los machaleños, y los machaleños de hace mucho tiempo que estamos acostumbrados de manera particular. Crecí yo en la 9 de Mayo y Bolívar, que es el centro casi de la ciudad, es a una cuadra del Parque Juan Montalvo. Entonces en aquellos tiempos pues bueno, todo se daba ahí, y es el asunto que queda el municipio, el sector bancario, todo queda absolutamente ahí. Y aquellos machaleños todavía queremos pretender vivir allí o tener nuestra oficina en el casco comercial. Pero Machala, gracias a Dios, se ha extendido y nos da aquella seguridad y confianza de poder vivir un poquito, porque nuestra Machala es una Machala pequeña, un poquito lejos del centro, que no son más de 5 minutos que llegamos al centro, pero de la mano de un profesional que nos da la confianza, saber dónde voy a encontrar seguridad, confianza, bienestar para toda mi familia. Hablemos, Richard, también de dos valores que el cliente tiene que manejar, pero eso lo conoce cuando busca a un profesional: del valor comercial y del valor sentimental que tienen los bienes. Y la gente, creo que el que más conoce es el sentimental. Ya cuando va a un profesional le hace ver los pros, los contras, hasta llegar a un solo valor, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a aquello? Bueno, realmente el corredor de bienes raíces, cuando es llamado muchas veces por alguna persona conocida para poder realizar la venta de su bien inmueble, necesita saber el valor real, y es llamado para que le puedan decir el típico, ¿no? ¿Cuánto vale mi casa? ¿O cuánto cuesta mi edificio? ¿O cuánto cuesta mi departamento? Entonces, esta persona muchas veces, o esta familia que vivió ahí durante el transcurso de 30 años, realizó un tipo de inversión constante y tiene un bien inmueble acogedor. Sin embargo, quizás, no sé, el valor sentimental que le puso al bien inmueble quizás no sea acorde al valor comercial o el valor real del bien inmueble. Entonces el corredor de bienes raíces tiene que tener el tino necesario para poder, sin herir susceptibilidades, indicar cuál es el valor real del bien inmueble, el valor comercial, o sea, el valor que se puede lanzar a la venta ese bien inmueble sin herir susceptibilidades, pero sí aterrizando el precio para que sea un negocio justo, que el cliente pueda obtener su rentabilidad, que la persona que compra también pueda obtener un bien inmueble a un buen precio, ¿no? Y lo hacemos primeramente mediante un avalúo. Correcto. Avalúo del bien. Un avalúo. Lo hacemos mediante un avalúo del bien, y ahí pues ya te sientas a conversar con el cliente y se tasa, pues no, el valor sentimental de cuando lo compré y la historia de cómo lo compré, que los clientes es muy respetable, se aferran bastante a eso, y el valor que ya se encuentra ahora en el mercado y con todo lo que la historia de crecimiento de Machala ha traído. No quiere decir con esto que su bien haya perdido valor,
pero ha ganado en ciertas partes porque de pronto pasó la regeneración urbana por allí. Y por otro lado, de acuerdo a los 20, 25 años que su casa ya, pues bueno, entonces el valor hay que tasarlo, claro, ¿verdad? Recordemos que el bien inmueble gana plusvalía, obviamente, el terreno donde está sentado el bien, claro, pero la estructura se deprecia. Así es. Al igual que cualquier otro bien, ¿no? Entonces, ese tipo de situación es la que la persona debe conocer. Entonces, la única forma de poderlo hacer es a través de un profesional que conoce del tema. Sí. Muchas veces creemos conocer acerca de un tipo de negocio y podemos hacer o podemos tomar una decisión equivocada. Si tenemos el asesoramiento adecuado para poder hacerlo, para poder tomar la mejor decisión, lo mejor es acudir hacia esa persona. Entonces, es ahí donde existen las opciones de diferentes tipos de corredores especializados que puedan ayudar, que puedan asesorar correctamente a esa persona, ¿no? Claro, porque hay veces el cliente que viene, pues ya nos dice, el cliente que se ha resistido un poquito a esta cultura inmobiliaria y dice, pues bueno, yo ya llevo un año promocionando mi bien en la prensa y nada. Porque ¿qué pasa también? Porque a veces tú pones el anuncio en la prensa y te llaman y tú como dueño no tienes el tiempo, tú tienes otra actividad, no puedes estar corriendo cada vez que el cliente te llame. Entonces ahí entra el corredor profesional, que es el que está capacitado y ese es su trabajo. Claro, es correcto, Jessica. No solamente es el publicar un bien inmueble y sacar el anuncio en el diario o en cualquier tipo de diario que sea y decir se va a vender mi bien inmueble, sino es una tarea que hay detrás de la promoción de un bien inmueble, claro, que no solamente es eso, es un plan de medios que se hace para que ese bien inmueble pueda tener una venta efectiva o podamos nosotros canalizar a un tipo de cliente a una compra efectiva, acorde a los requerimientos que tenga. O sea, recordemos que el profesional de bienes raíces se capacitó en el lapso de un tiempo para poder obtener su licencia. También hay licencias internacionales que obtuvieron la Asociación de Corredores de Bienes Raíces aquí en Machala, tuvo la capacitación el año pasado. Entonces la red a través de un corredor inmobiliario se abre. No es el hecho de contratar a uno, contratar a otro o contratar a un tercero. Basta con un solo corredor inmobiliario que pueda asesorar correctamente al inversionista o la persona que desea vender para que la red se abra. Entonces, primero se abre localmente, luego nacionalmente, y si es que tiene la licencia internacional, se puede abrir hacia 26 países a través de la ANAR, ¿no? Que lo acredita como un realtor internacional. Claro, o sea, esa es la ventaja de contratar a un profesional que nos va a abrir un abanico de oportunidades y se va a realizar lo que bien dice Richard, la venta efectiva, que es lo que usted desea. Volvemos después de este corte comercial en Palabra de Mujer. Y seguimos aquí en su programa Palabra de Mujer, hablando del tema inmobiliario. Nos encontramos aquí con el corredor de bienes raíces, Richard Erdoiza, quien nos está hablando precisamente de cómo tener esa confianza entre cliente y corredor. A las personas que nosotros mandamos un saludo inmenso a los compatriotas que nos están escuchando en países como Italia, España, Miami, Los Ángeles y que desean invertir en su ciudad. Desean que su familiar compre un bien, que compre un terreno para expandirse, tener un negocio, para seguir moviendo la economía
de nuestra ciudad, de nuestro país, que gracias a ustedes que se encuentran afuera, sigue manteniéndose latente y el asunto inmobiliario sigue en crecimiento. No caigamos en especulaciones que mientras nada esté escrito en un papel, nosotros tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir produciendo. Esos somos los machaleños, esa es la provincia del oro, de gente trabajadora y productiva. Precisamente, Richard, mira, si una persona que se encuentra en el exterior te contacta a ti, ya estás contactado y desea hacer la negociación, que les ayudes con el trabajo de corretaje, ya sea a vender un bien que está en nuestra ciudad o en nuestra provincia, o adquirir uno que ya han visto mediante un familiar. ¿Qué es lo que tienen que ellos hacer para llegar a ti y empezar a hacer la negociación? Okay. Luego de llegar a contactarnos, ¿no? A través de redes sociales, de email, de una llamada telefónica, tiene que autorizarnos a nosotros a poder hacer la venta de su bien inmueble, o en su defecto, si es compra, poder enviarnos un mail en el que se indican los requerimientos para formalizar la necesidad que tiene el cliente dentro del país o fuera del país. Entonces, si es en el caso de venta, nos autoriza a través de un convenio de corretaje. Un convenio de corretaje en el que nos da la facultad de poder realizar la gestión de venta dentro del país y fuera del país, en el caso de que sea un profesional que sea acreditado internacionalmente con su licencia, ¿no? Luego, un tipo de documentación que respalde al comprador de que el bien cumple con todos los requerimientos necesarios para poder realizar la compra de ese bien inmueble. ¿Cuáles son los requisitos que te tienen que dar los clientes? Escritura, la escritura pública del bien inmueble. Simple, sí, una copia. Ya. O sea, realmente es una copia, Sí. realmente es una copia para que el comprador pueda saber quiénes son los propietarios, si es que hay algún tipo de herederos, si es que es una persona únicamente, o si que es patrimonio familiar, o si de repente es esposo y esposa. O sea, realmente hay una sociedad conyugal. Correcto, en la sociedad conyugal, o sea, eso es lo que me refiero. Claro. O sea, de tal forma, ahí tienen que firmar el convenio de corretaje esposo y esposa. Muchas veces él está de acuerdo, quizás ella no, o ella está de acuerdo y él no. Entonces debe estar debidamente autorizado para que el corredor de bienes raíces lo pueda trepar al portal inmobiliario. Puede ser compartido de forma local, nacional y también internacional. Entonces eso es necesario. La documentación, la escritura pública que yo te decía, certificado del registro de la propiedad para poder saber el tipo de gravamen que tiene el bien inmueble, el histórico, ¿no? Si pesa o no algún gravamen, porque hay unas que no pesan ningún gravamen, no tienen que levantar hipotecas también. Claro, en ese caso no hay ningún problema. Claro. En el caso de que tenga algún tipo de gravamen, pues se puede manejar a través de una promesa de compra-venta en el que el cliente comprador otorga un anticipo que le da el tiempo suficiente al vendedor para poder regularizar toda la documentación o poder liberarlo de la hipoteca, obviamente con la gestión del corredor de bienes raíces, ¿no? Que está para asesorarlo en el menor tiempo posible, se pueda ejecutar la negociación y poder hacer la escritura pública definitiva. Y dejan saneado el bien ya para que se pueda hacer la comercialización. Así es, correcto. Y las copias de la cédula. Las copias de la cédula que sirven para poder identificar la firma de quien firmó el convenio de corretaje y así nosotros treparlo en el portal inmobiliario y poderlo compartir, ¿no? Que eso es algo, es lo principal, ¿no? O sea, recordemos que no es el hecho de contactar o contratar a diferentes corredores para un mismo bien. O sea, muchas veces dicen, bueno, yo pierdo la libertad de venderlo, pero no es que pierde la libertad. Basta un solo corredor para que a través de su gestión pueda comunicar al resto de corredores de bienes raíces. En el momento que yo digo resto, estoy hablando de todos los corredores involucrados, profesionales, debidamente autorizados dentro de la provincia a nivel local, nacional a través de la FENACBRE e internacional a través de la NAR si está debidamente acreditado. Entonces, en ese momento se comparte la información, el abanico de posibilidades, como tú le dijiste hace un momento, se abre de tal forma que la negociación es efectiva en el menor tiempo posible, que es lo que quiere esa persona
que contacta al corredor. Ahora, lo único que resta decidir es cómo elijo el corredor, cómo yo escojo al corredor. Pues aquí en Machala ya hay un centro profesional independiente de múltiples corredores ya conocidos, y que a través de amistades que nosotros tenemos podemos llegar a aquel al que nosotros tengamos muchas veces amistad y que nos da la confianza para poder realizar la negociación, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? El certificado de avalúo o el avalúo que nos da el municipio o el avalúo municipal que nos da el municipio, ¿dónde entra? ¿También lo solicitamos de buenas a primeras cuando recién estamos haciendo el primer contacto con el cliente? No, realmente no. El certificado de avalúo entra en el trámite ya de negociación cuando nosotros tengamos al comprador listo. Eso, el certificado de avalúo es un tipo de documentación en el cual ya cuando se tiene el comprador, para poder cumplir con todos los requisitos y poder realizar la venta del inmueble, pues la venta del bien inmueble, pues se lo hace se lo saca pues en la municipalidad, ¿no? Sin embargo, lo que puedo decirte es de que el bien inmueble, ¿sí?, tiene el valor comercial que nos da el municipio y nos certifican ese documento. El bien inmueble muchas veces es el valor, es el valor municipal que dista muchas veces del valor comercial. Hay una nueva tabla de actualización en el municipio, según lo que pude entender, uno que está involucrado en el tema, ¿no?, que ya el bien inmueble está, hay ciertos sectores en los cuales ya hay una tabla que en el asunto de avalúos, en el que ya se acerca más al real, ¿no? Se acerca más al real, pero no precisamente es el valor exacto y el comercial en el que se puede vender el bien inmueble. O sea, la única forma de saberlo es acudiendo a un corredor de bienes raíces que lo pueda orientar al cliente, que pueda orientar a esa persona, que pueda orientar a esa familia, a ese inversionista, con el precio máximo que se podría obtener por la venta de su bien inmueble, por el precio mínimo, y obviamente pactando un precio en el que se pueda salir a la compra-venta, se pueda lanzar ese bien inmueble al estrellato, pero siempre obteniendo una negociación eficaz y obviamente que el cliente tenga el máximo porcentaje de rentabilidad posible, sin afectar a la parte compradora. Pues recordemos que esto es un ganar y ganar, ¿no? Entonces, ambas partes deben sentirse contentas y satisfechas con el contacto del corredor de bienes raíces y con la negociación efectuada. Claro, claro, sobre todo tiene que ser una negociación que se cierra de manera satisfactoria para las dos partes involucradas y obviamente para los honorarios del corredor de bienes raíces, que no nos olvidemos que para eso se trabaja. Así es. Hay siempre una consulta del cliente, de la persona que está haciendo la transacción de compra-venta, que es ¿quiénes pagan la transferencia de dominio? ¿Quién es el que paga la plusvalía? Dice el cliente, ¿tengo que hacerlo yo que estoy comprando o tiene que dejármelo saneado quien me lo está vendiendo? Bueno, realmente en el asunto de la ley, sí, nos introducimos casualmente. La semana pasada estuve en un curso de actualización de conocimientos con Olguita Baldión, una muy buena amiga y notaria de la ciudad de Guayaquil. Entonces la ley en algunos puntos es algo contradictoria, porque plusvalía, normalmente aquí plusvalía en una parte de la ley paga el comprador, en otra parte de la ley las alcabalas paga el comprador también, o paga es algo en lo cual no se ha venido aplicando. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de Machala lo que estábamos acostumbrados. Entonces, lo que te decía es que en el asunto de la ley hay algunas partes contradictorias. Sin embargo, lo que se estila aquí en Machala, se ha estilado siempre, es que la parte compradora asuma con todos los gastos acerca del pago de impuestos para poder liberar pues el bien inmueble. Obviamente, exceptuando el asunto municipal, que obviamente le corresponde pagar a quien es el propietario del bien, ¿no? O sea, el trámite en general lo paga el comprador, pero el vendedor
es el que libera el bien inmueble pagando la plusvalía, pagando las alcabalas, pero en el asunto de la ley es algo un poco contradictorio. O sea, es que lo que sucede es que la ley te ha dado a la libre interpretación y a la práctica, ¿qué sucede? Cuando ya nos ponemos de acuerdo, es un 50 o 50, hay personas que dicen, yo quiero que él me deje saneado el bien, porque el bien es de él, no tengo por qué pagarle más. Pero la práctica se da que es cuestión de ponerse de acuerdo entre las partes y terminan pagando de acuerdo a ese convenio que ellos así mismo lo han decidido. Ahora, a las personas que nos están viendo, que no se sorprendan cuando hay que pagar esta transferencia de dominio, que es un impuesto que ha existido a lo largo de los años y se paga alcabalas, plusvalía y la transferencia de dominio que se lo pagan al municipio, y que eso el corredor de bienes raíces tiene que decirle paso a paso cuando va sucediendo para que el cliente no se vaya sorprendiendo, para que la negociación llegue a su fin, a un buen término y llegue a una buena relación, porque también a veces han existido negocios, no sé si te ha sucedido, en el cual, como se dice por ahí, en la puerta del horno se quema el pan, porque el cliente dice, a mí esto no me informaron. Ahí es donde entra el corredor, porque por eso el corredor es antes, durante y después. Así es. Para no abandonar al cliente. Así es. Bueno, como te decía, o sea, la ley es algo confuso porque se contradice en algunas partes. Sin embargo, como tú lo dijiste, esto aquí se puede compartir el 50-50, el asunto del pago de impuestos. Claro. Y el comprador, muchas de las veces aquí en Machala, pues estaba acostumbrado, resignado a que tenía que asumir todos los costos, ¿no? Que eso era lo que realmente pasaba. Pero en sí, lo que quiero decir es que la ley en ese aspecto es contradictoria. No recuerdo cuáles son los artículos exactos, pero un poco contradictoria con el pago con respecto a plusvalía y alcabalas, ¿no? Claro, sí. Sí, pero como te decía, ya creo que en el largo trajinar se ha ido resolviendo de esa manera empírica, ¿no? Del cual nos ponemos nosotros de acuerdo, usted paga esto, yo no pierdo, entonces ahí se va dando la negociación poco a poco. Así al menos lo han ido resolviendo. Es más, yo creo que han ido creando jurisprudencia las personas que se dedican a este trajinar, porque han ido modificando aquello, aunque el legislador todavía no lo toma muy en cuenta, pero sí lo deja a libre albedrío en el momento de hacer la negociación, y precisamente ahí es donde entran una pieza importante como son los corredores de bienes raíces, que van asesorando. A veces las dificultades o inconvenientes que ve el cliente a lo largo de la negociación, pues resulta que no lo son, porque para eso están los corredores. Como por ejemplo dicen las personas, es que hay una hipoteca, pesa un gravamen, tienen una deuda. Usted puede asumir la deuda y seguir con la negociación automáticamente. También hablemosle a las personas sobre los préstamos o créditos que pueden ellos acceder. ¿Cuáles son los créditos que ahorita están otorgando para que las personas puedan acceder a comprar una casa? Bueno, hay mucha facilidad. Ahora la banca está abierta al asunto de créditos hipotecarios. Hay algunos productos, aparte del BIES, que ya todo el mundo pues está enterado, y que sobre todo eso ha dado el crecimiento pues al mercado inmobiliario, no solamente aquí en la provincia, pues, sino en el Ecuador, ¿no? Claro. Y también a la par con el asunto de los créditos, podemos hablar acerca de la demanda insatisfecha que existe en nuestro país. En nuestro país también existe una demanda insatisfecha en viviendas, rubros desde los $35.000 hasta los $70.000. Hay un porcentaje de demanda insatisfecha bastante alto. Pues aquí en la provincia, pues, los proyectos inmobiliarios aquí pues se pasan un poquito con el asunto del crédito. Claro. La banca privada otorga créditos hasta los $70.000 con facilidades y unos productos muy buenos, que también pues impulsados por el gobierno. Sin embargo, hay una demanda insatisfecha, y es ahí donde la habilidad del corredor de bienes raíces para poder direccionar al cliente de la mejor forma aquí en Machala hacia la compra de su bien inmueble, ¿no? Si bien es cierto, aquí en el Ecuador no hay demanda insatisfecha, pero el bien inmueble muchas veces está ahí, y esa persona por múltiples ocupaciones no lo ve. Entonces
localiza a un corredor de bienes raíces y encarga la labor de poder buscar un bien inmueble que se ajuste a su presupuesto, ¿no? Claro, así como también están los préstamos del Seguro Social, claro, que como siempre yo lo digo, cuando tengo un cliente, son seguros. El dinero del crédito va directamente a la cuenta de la persona que ha vendido el bien y es una transacción que no va más allá de unos 2-3 meses, agilitándola de manera constante. En el periodo más de lo que en mi experiencia, ¿no? Ha suscitado que en 3 semanas el crédito ya está otorgado. Obviamente también dependiendo del tipo de trámite, si se me ha demorado un poquito más. Claro, porque viene también el asunto del avalúo. Correcto. Y etcétera. O sea, son trámites que no son engorrosos, sino que llevan su tiempo regular. Así es. Sí, en el cual siempre están acompañados de un corredor de bienes raíces. O sea, usted no tenga temor cuando dice, bueno, voy a aplicar a este crédito, me lleva mucho tiempo, no puedo pedir yo permiso en el trabajo a cada momento, ya las personas van a venir a la inspección. No, o sea, usted déjelo todo en las manos de su corredor de confianza de bienes raíces y él se encargará de recibirlos, de estar allí para el avalúo del bien cuando vayan las personas del Seguro Social y de estar pendiente de que salga el informe, estar pendiente de que salga todo aquello hasta que se llegue a la negociación. Claro, es que la labor del corredor de bienes raíces no únicamente es buscar al comprador o buscar al vendedor o localizar el bien inmueble que queremos comprar, sino la labor es, tú lo dijiste hace un momento y lo definiste muy bien, antes, durante y después, porque nosotros nos encargamos de todo el trámite competente para poder hacer efectiva la venta del bien inmueble. Desde que la persona formaliza nuestra contratación a través de un convenio hasta cuando ya se eleva a escritura pública, pues la compra del bien inmueble, la compra definitiva. Claro. Entonces ahí termina nuestra labor, en ese instante. ¿Sí? Y sí, muchas veces te comento que formalmente termina ahí, pero dura un poquito más porque siempre hay dudas y uno se gana la confianza de aquella persona que lo contactó. Si que no lo ha sido en ese momento, te aseguro algo. Múltiples personas contactan a un corredor de bienes raíces y va mucho más allá de una relación profesional. Se transforma en una amistad y en una amistad que perdura en el transcurso de los años porque se vuelve y se convierte en un asesor personal de sus inversiones. Claro, y ha sucedido que, por ejemplo, tú vendes el terreno de donde la persona va a construir su casa. Construye su casa y resulta que a veces por un inconveniente o como la ven como una inversión, porque el patrimonio familiar luego se convierte en una inversión para alguna gente, te vuelven a contactar para que le ayudes a vender esa casa o para que le ayudes a hacer una transferencia, etcétera. O sea, pero eso es por el resultado de un buen trabajo también. Por supuesto. Porque todo esto es un trabajo de referidos. Así es, por supuesto. O sea, un profesional, independientemente del área al que se dedique, claro, si no hace bien su trabajo, no es contratado más. Es una definitiva. Así es. Es una regla. Así es, eso es una regla. Sí. Entonces, en el asunto del corretaje hay algo más, que nosotros tenemos un tiempo, porque el convenio que ha contratado la persona no es forever, no es para toda la vida. Claro. Sino es por un tiempo determinado, en el que la eficacia del corredor de bienes raíces se tiene que ver demostrada en ese tiempo dado. 3, 6 meses, 9 meses, en el que se pueda dar el convenio acorde a la negociación, a la premura de negociación que tenga el cliente, ¿no? Sí, y justamente tú has hablado de tiempo, ¿no? Una recomendación a las personas que nos están viendo y que desean hacer una inversión o comprar, o cuando ya firman el contrato con un corredor de bienes raíces, yo creo que la eficacia sí se ve mediante el tiempo y ese es el trabajo del corredor de bienes raíces, que amanece y anochece promocionando su bien. Pero cuando también usted tiene esa premura económica y llama al corredor en la mañana, en la tarde, en la noche, esto no significa que el bien se esté vendiendo en ese tiempo. Tiene que tomar en cuenta el mercado, la inversión, la capacidad que tiene la gente en estos momentos y sobre todo, mire, las personas dicen, ¿qué tiempo me lleva a mí vender mi casa? Sí, de manera rápida y fugaz. Si la persona nos va a comprar con un crédito del IES, tiene que esperar ese tiempo. Si la persona me va a comprar con un crédito del BIES,
hay pasos a seguir. Entonces, dele el tiempo para que el corredor le dé esa confianza, le administre su bien y termine a una venta feliz y no una venta apresurada. Hay mucha gente, Richard, y te debe haber pasado, que retiran luego rescinden del contrato de corretaje porque no vio, entre comillas, efectividad. Y lo dedican a hacerlo ellos y resulta que tampoco ven, y como tú lo habías dicho anteriormente, terminan vendiendo, si era sus pretensiones económicas a 70,000, por la premura terminan vendiéndolo en 50, 40 mil dólares. Que no es una venta feliz y que no es lo que se quiere llegar. Así es, así es. Claro. O sea, realmente lo que yo puedo decir, la persona está en la libertad de poder escoger su mejor opción con respecto a la contratación del profesional en bienes raíces que pueda asesorarlo. Y ese tipo de libertad hace que pueda escoger, como te dije, al profesional de cabecera, que muchas veces es por amistad, por referido, que lo va a poder asesorar en un tiempo determinado. Como tú lo dijiste también, es en ese tiempo determinado donde se va a ver demostrada la eficacia del corredor de bienes raíces, que siempre lo va a poder direccionar a que en un tiempo determinado se pueda realizar la venta de ese bien inmueble. O sea, es que muchas veces alguien tiene la premura y dice, yo quiero venderlo en este mes porque estoy con una situación que necesito hacerlo y necesito hacer esto, pero quizás en ese mes no se puede hacer. El corredor de bienes raíces debe direccionarlo y decirle, ¿no? En este mes que no podamos hacer la venta, pero sí el tiempo determinado en que yo te puedo decir es 3 meses. El convenio normal y formal indica que son 6 meses y 3 meses de espera por algún comprador gestionado. Sin embargo, este asunto del corretaje es algo que, como te decía, o sea, va mucho más allá del asunto profesional y va en la confianza que radica en aquel profesional que lo va a asesorar completamente. Claro. Entonces, si ese bien inmueble no se vende en un mes y realmente el tiempo acorde al sector es para que la gestión de venta demore 6 meses, el corredor de bienes raíces lo va a poder direccionar y le va a decir, ¿sabes qué? Va a demorar 6 meses y él verá si es que lo contrata o no lo contrata, pero siempre y cuando direccionándolo correctamente, indicándole las posibilidades. O sea, el cliente está en la libertad de contratar o no, pero si él no lo contrata, corre el riesgo de poder hacer y tomar una mala decisión. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Correcto, totalmente. Así es. Para las personas que nos han escuchado la tarde de hoy, esperamos haber llegado con un mensaje positivo y sobre todo si tenemos nosotros ciertas dudas por las especulaciones surgidas a través de los acontecimientos que está viviendo nuestro país, pues nosotros queremos darle un aliento y confianza. Si ustedes son los que están produciendo dentro y fuera de la ciudad, de la provincia y de nuestro país, no hay ningún problema. Sigamos invirtiendo, sigamos siendo esa capacidad motora de producir para nuestro país. Las cosas aún no están dichas, el sector inmobiliario está a sus pies. Es cuestión nada más que usted se decida y que invierta y siga produciendo y haciendo crecer a esta ciudad y a esta provincia que nos vio nacer, pero que sobre todo que nos sigue abriendo los brazos como hijos pródigos para recibirnos cuando nosotros queramos. Así que sigamos produciendo, que de nosotros depende la economía y las inversiones en nuestro país. Gracias, Richard, por haber estado la tarde de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido aquellos conocimientos. Te esperamos tener en una próxima oportunidad. Claro, así será. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y poder que me hayas dado la oportunidad de poder compartir mi opinión con este público televidente, ¿no? Gracias. Seguimos más la próxima semana con otro programa de Palabra de Mujer y un saludo especial este día domingo. No me quiero ir sin felicitar a todos los papitos de Machala, la provincia y de todas las personas que nos ven y nos escuchan. De manera particular a mi papá le envío un saludo inmenso y a todas las personas que han tenido la gracia de ser padres. Feliz Día del Padre.